Bueno, más o menos Andrés también ya habló al inicio del día de hoy de todo este proyecto que veníamos trabajando tanto el CEJA como Conrad, el programa de Estado de Derecho para Latinoamérica, que inició en el mes de abril, ¿sí? Entonces, es un trabajo que ya lleva mucho tiempo, estuvimos trabajando muchísimo los informes, en conjunto, digamos, siempre hubo un ida y vuelta muy interesante y muy lindo. Es un trabajo que significó entrevistas, observación de audiencias, es decir, contar con la experiencia también de cada uno de ellos en sus puestos de trabajo, así que verdaderamente es muy enriquecedor el texto, que ya dentro de poco lo van a poder conocer en mayor profundidad. Bueno, para no estar aburriéndolos un poco más, entonces la dinámica que establecimos acá en esta mesa en particular es que vamos a avanzar en los tres ejes que conforma y que había contado Andrés, en estos tres ejes que conforma cada uno de los informes. Entonces cada uno de ellos yo más o menos les iré preguntando, tendrán un tiempito bastante acotado para profundizar en eso. Entonces, en primer lugar lo voy a presentar a Elvin Díaz, él es de Guatemala, es licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y coordinador de la línea del Observatorio de Justicia Penal. Por el otro lado se encuentra Ana Paola Hall, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, y premio extraordinario a la mejor tesina extranjera del año en la misma universidad. Asimismo es docente universitaria, autora de diversas publicaciones, tanto en Colombia como en Francia, España y Centroamérica. Actualmente es asistente del Fiscal General de la República de Honduras. También encontramos, me hace compañía acá, Ana Dulce Aguilar. Ella es abogada de México, fundadora y directora de proyectos de estudio de proceso procesal penal, profesora de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Iberoamericana. También nos acompaña Harold Modesto, de la República Dominicana. Él es director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, docente de la Universidad Católica de Santo Domingo, docente de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, adscripto al Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez. También nos acompaña Juan Mendoza, quien es profesor de Derecho Procesal de la Universidad de La Habana, Cuba, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y por último, Jenny Quiroz, representante de Costa Rica. Ella es doctora summa cum laude en Pensamiento Latinoamericano para la Universidad Nacional de Costa Rica, docente y consultora internacional sobre procesos de reformas judiciales y actualmente es jueza del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Bueno, hechas estas presentaciones entonces, le voy a ceder el micrófono a Juan para que más o menos en 5 minutos nos pueda comentar los puntos más importantes en el estado actual, que refleje el estado actual de la oralidad y la calidad de la litigación en el caso de Cuba. Yo pensé que sentarme cerca de ti no iba a tener este costo, ¿no? No pasa nada. Y yo me voy a parar porque es la única manera de mantener el control de los que se me duermen. Yo hice un acuerdo con Laura para, como son 3 ejes, pasarme un poquito más en el primero, unos 7 minutos, Laura, tengo el cronómetro puesto aquí, y en los demás hacer entonces menos tiempo. Bueno, en primer lugar, y no con carácter protocolar, agradecer a CEJA la invitación, lo hago con mucho entusiasmo y con ahínco. Estamos vinculados a las redes hace algún tiempo, reconocemos con mucho entusiasmo el liderazgo de Jaime Arellano y de ese equipo magnífico que tiene Laura, Leonel, Marcos, que realmente son personas que trabajan mucho y que son muy inteligentes. Bueno, el informe que hicimos en cada uno de nosotros no nos pusieron a hablar de lo que queríamos. O sea, ellos nos dieron un instrumento metodológico encaminado a que nosotros hiciéramos la necropsia interna de nuestros países, pero no la necropsia de las leyes, porque las leyes uno se sienta en la oficina ahora y en internet la tienes toda y la puedes leer.
O sea, era un instrumento metodológico que tenía como objetivo entrar a buscar aquellas cuestiones de políticas públicas, de organizaciones, de prácticas judiciales, de movimientos de las organizaciones no gubernamentales, etcétera, de todo el mundo, en función de ver cómo iba el tema de la reforma. O sea, yo creo que eso es un valor extraordinario del ejercicio que nos mandaron, que nos encomendaron hacer. El primer tema, o el primer eje, que es el que tiene que ver con la oralidad y la calidad de la litigación. Yo creo que es importante, o por lo menos necesario, yo lo veo a los efectos de que nos entendamos mejor, explicarle las particularidades que tiene la reforma en mi país, porque no se monta en la estructura de la reforma del resto de los países de América Latina. Cuba tiene sus particularidades. Y una de ellas es el hecho de que, mientras que toda América Latina ya estaba libre del vínculo con España desde principios del siglo XIX, nosotros nos mantenimos unidos a España hasta finales del siglo XIX, 1898. Eso trajo como consecuencia que la ley española de enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 1882, que está vigente en ese país todavía, rigiera en Cuba desde el 1889. Entonces teníamos juicio oral al modelo español, no a este modelo, al modelo español, desde el siglo antepasado. Entonces, ¿cuándo se reformó nuestro modelo procesal? ¿Cuándo nos dimos un modelo procesal distinto que sigue teniendo una gran influencia del modelo español? En el año 1974. Y esa reforma que se hizo en nuestro país en el año 1974 tuvo una influencia importante del modelo soviético. En aquel momento estaba muy vinculado a los soviéticos, a la Europa de Este, que tenían a su vez una influencia del modelo austriaco y del modelo alemán. Entonces, desde el año 1974, nosotros eliminamos el juez de instrucción, que sigue existiendo en España todavía, encomendamos el ejercicio y todo el control de la fase investigativa al Ministerio Público. Ahora, entonces, en correspondencia con eso, el modelo que tenemos nosotros desde el año 1974 es un modelo mixto, con una primera fase dedicada a la investigación, una fase intermedia y después una fase dedicada al juicio oral. Cuando nos mandan a mirar con un espíritu crítico nuestro modelo, podemos decir que la segunda parte, la parte del juicio oral, se concibe sobre el criterio que establecieron los españoles en el siglo pasado y que se corresponde muy bien con los modelos de litigación actual. O sea, un juicio público, contradictorio, con un juego de roles bastante adecuado, un balance en la contradicción entre el fiscal, jueces que llevan un control de los interrogatorios, que ejercen una función de fiscalización. O sea, hay un modelo de litigación en la segunda fase que sin duda yo creo que es compatible con lo que la reforma que iniciaron en el 91 Argentina y que después se extendió a Guatemala y el resto de los países de nuestro continente. Yo creo que hay una sinergia, una compatibilidad. ¿Dónde está nuestra asignatura pendiente? Nuestra asignatura pendiente está en la fase investigativa. La fase investigativa sigue siendo una fase donde no hay un escenario de litigación, donde el Ministerio Público nosotros tiene más poder que el que quisiéramos que tuviera, donde el principio de objetividad, que está en casi todas las leyes y que muy pocas se cumplen, el fiscal tiene una parcialización y no tiene un control judicial adecuado. Entonces, eso sin duda tiene su costo después en el modelo de litigación ya en la fase del juicio oral, porque se arrastra con un expediente investigativo que sin duda lastra la investigación que se va, el debate contradictorio que se va a sostener después en el acto del juicio oral. Entonces, yo creo que la asignatura pendiente en este balance de nuestro modelo procesal está en función de lograr que durante la fase investigativa se pueda acomodar, donde la fase humanitaria se pueda acomodar a lo que son paradigmas actuales, que explicaba brillantemente la colega panameña en la mañana, del modelo de control judicial y abrir los espacios consecuentemente a una audiencias de litigación que permitan ir validando consecuentemente y progresivamente y que lleguemos al acto del juicio oral con un escenario más transparente que permita realmente un empoderamiento de los derechos del imputado en el acto del juicio oral. A los 5 minutos y 26 segundos concluyo mi primera parte. Se nota que los estuve amedrentando antes. Jenny, por favor, en tu caso, si nos podés contar acerca de Costa Rica, del sistema de oralidad y cómo se está trabajando la calidad en la litigación. ¿Sí se escucha? Bueno, lo primero también agradecer a los amigos del CEJA esta invitación, que es una más de las que tengo gusto de compartir con ustedes. Y desde luego a mis amigos panameños, que saben que yo aquí me siento como en mi segunda casa, me siento muy feliz cada vez que vengo. Y ha sido, digamos, para mí una cosa muy positiva poder compartir con ustedes cada pasito que han dado en esta reforma que la llevan volando con tanto avance. Bueno, ustedes comprenderán que
si yo les digo que en mi país hubo un código reformado de acuerdo al paradigma acusatorio desde el año 1996, yo no puedo venir aquí a decirles todo lo lindo que tenemos, porque no es lo mismo evaluar los avances de un niño de 2 años que de un adolescente de 20 años, para no decir adulto. Hay que ser más exigente con un país que tiene una reforma desde el año 1996 y que la anunció con bombos y platillos y que además se supone que tiene una conciencia jurídica y de derechos fundamentales pues como muy arraigado en su cultura. Ese es mi país. Pero entonces con ese ojo crítico hay que exigirle también, porque yo no podría venir aquí a contarles que sí, que tenemos distribución de funciones y que el juez tiene mucha conciencia del principio de inocencia, porque eso son conquistas que Costa Rica había hecho hacía mucho tiempo, ¿verdad? Tengo que decir que tenemos una justicia que siempre ha sido, digamos, muy reconocida por ser muy proba. Tenemos una carrera judicial instaurada desde hace mucho tiempo en donde se nombran jueces y se asciende solo por atestados a través de una serie de exámenes que no solo se hacen de materia, sino de trabajo social, de psicología y etcétera, de tal manera que el que llega ahí se supone que es una persona, digamos, medianamente confiable. Algunos estamos un poquito más volados, pero bueno, ya seguro porque estamos ahí hace mucho tiempo. El tema es que cómo nosotros vamos a abordar el dato fáctico de que tenemos 20 años de reforma procesal y cómo vamos a justificar que todavía hay cosas que no hemos logrado superar. Entonces aquí digamos que hay como 2 maneras de ver las cosas. Una, un poco más sociológica, me encantó su exposición, en el sentido de que, claro, esto es un cambio cultural, porque nosotros heredamos un paradigma muy vertical de los españoles que se arrastraba, digamos, de la Edad Media, y que entonces, claro, que los jueces se creen ungidos de Dios o representantes del rey, y que todavía maltratan al fiscal y al defensor. Es un cambio cultural, entonces vamos despacio. Bueno, eso es una visión posible. La otra visión es, bueno, costarricenses, ¿qué es lo que les pasa? O sea, ¿cómo es posible que al día de hoy vayamos a algunas audiencias de juicio y todavía haya litigantes que no dominan las técnicas de litigación? Se da eso. Quiero contarles que se da eso a 20 años de un código reformado. ¿Qué es lo que salva a la justicia costarricense en juicio? Bueno, que tenemos como muy clara la teoría del delito, que tenemos muy claro los derechos fundamentales y que tenemos muy claro la necesaria demostración de culpabilidad, porque si no, sin ningún problema la persona queda absuelta. Pero si no fuera por esas conquistas, digamos, intelectivas viejas, jurídicas viejas de nuestra cultura, probablemente eso sería un desastre, porque hoy por hoy llegan abogados, sobre todo abogados litigantes, que no saben hacer un interrogatorio. Y todavía hoy por hoy hay jueces que se oponen de oficio a las preguntas de las partes. ¿Sí me explico? O sea que hay una serie de cosas que todavía no hemos conquistado y tal vez esto en lo que es fase de juicio tiene una explicación. Empecé por lo último, pero no importa. Ojo que nosotros desde los años 70 teníamos un código procesal penal con una fase oral, porque habíamos tomado el código de Córdoba, Argentina, que era mixto y tenía esa fase de juicio. Entonces, en aquellos años juveniles de 1996, cuando el Poder Judicial, que ha sido, digamos, el ente encargado de redactar las reformas normativas, procesales, estimó que, bueno, que había que hacer un cambio hacia el nuevo paradigma, pensó, vamos a decirlo muy caricaturescamente, pensó que nuestro juicio oral estaba bien. Entonces, básicamente pensó que el cambio fundamental iba a ser en la distribución de funciones, donde el Ministerio Público era el que iba a tener a cargo la investigación, en la audiencia intermedia, y que el juicio estábamos bienísimo, porque comparativamente hablando estábamos súper bien, que ya no teníamos un juicio, digamos, escrito, sino oral. Bueno, pero es que eso era otro tema. Era un juicio que tenía una serie de falencias. Era un juicio donde el juez tenía mucho la batuta. Sí superamos el hecho de que ya las entrevistas de la instrucción, que se decía en aquel tiempo, ya no se iban a producir en debate, porque obviamente trabajamos ahora desde 1998, que el código se aprobó con 2 años de vacancia, con la idea de que la prueba se produce en juicio.
Pero todo lo que tiene que ver con técnicas para la producción de esa prueba, que lo que garantizan es la distribución de funciones y el control cruzado, que es una idea republicana importantísima, en eso fallamos. En eso fallamos. Entonces, digamos que el problema sociológico que ahora tenemos es, bueno, si la reforma es nueva, usted va a los países y les explica y los capacita cómo es. Pero usted cómo va a abordar, y eso también se lo digo al CEJA si nos va a ayudar, cómo usted va a abordar a unas personas que tienen 20 años de creer en su cabeza, que tienen un sistema acusatorio oral y que tienen 20 años de estar haciendo cosas que la jerarquía, cuando ve las sentencias, con esta aprueba. ¿Cómo usted va a ir a quitarle esas mañas y esas malas prácticas a personas que tienen 20 años y que probablemente ya no tienen la misma humildad de una persona que tenga solo 2, 3 años de estar aplicando una cuestión mal aplicada, como para que cambie? Ese es un problema, digamos, científico mucho más complejo, porque también lo otro podría ser, quítelos a todos esos que no saben y ponga gente nueva, pero no estamos en condiciones de hacer eso. Primero, porque nosotros tenemos una carrera judicial, porque se está implementando carrera fiscal y carrera de la defensa y usted no puede quitar a las personas así como así. Segundo, porque si hay algo en Costa Rica que se respeta muchísimo son los derechos laborales. Usted no puede quitar a una persona nada más porque cambió el gobierno, por ese tipo de cosas no se dan ahí o no deberían de darse. Y tercero, porque bueno, tampoco se trata de hacer una alarma social, diciéndole a la gente, y eso que apenas voy por juicio. No, entonces, pero ¿cuál es el peor fiasco? Ya así siendo muy críticos, porque vean, yo siempre le digo a las personas con las que tengo el gusto de compartir, aquí ningún país latinoamericano les puede venir a decir que tiene el sistema perfecto, porque eso sería una estafa. ¿Por qué? Porque todos los latinoamericanos compartimos una historia, y la historia fue que los conquistadores traían una cosmovisión vertical, formalista, escrituraria, y todos estamos en la misma lucha de superar eso. Dicho esto, les voy a hacer la siguiente observación y con esto termino. ¿Cuál es el peor fiasco de la reforma procesal costarricense? La audiencia preliminar. Y aquí les hablo a los de civil, porque como les digo, ya los de penal ya hicimos todo, una serie de prácticas bastante, unas positivas, otras no, pero a la gente que empieza con reformas, yo les digo, pongan atención en esa audiencia, porque estratégicamente es la audiencia más importante. Es la audiencia que hay que aprender a litigar y no tenemos idea cómo se hace. Y es la audiencia que define el éxito del sistema como sistema, porque es el filtro. Si van a hacer, como Costa Rica, en materia penal, una audiencia como si fuera un trámite, nada más, de pasapapeles para adelante, se terminó el amor. Ahí murió el éxito. Entonces, hay que, esta es, digamos, la primera cosa, y que se lo digo a los de otras materias, en mi país cuando capacité gente para otras materias también, y tenemos experiencias mucho mejores que en la penal de esa audiencia, que hay que invertir recursos y controles de calidad periódicamente en esa audiencia preliminar para que se cumpla con el saneamiento de los aspectos que no deberían ir a juicio, porque eso atrasa los debates muchísimo, y porque eso hace que se tengan que devolver cosas, y porque eso violenta la norma que tiene el sistema acusatorio de que sobre pretexto de sanear aspectos mal hechos no se debe retrotraer el asunto a fases precluidas. Entonces, ¿cuál sería mi mayor deseo si aquí yo tuviera un mago para mi país? Mejoremos la audiencia preliminar, esa audiencia intermedia. Y aquí termino porque si no, Laura me regaña. Dale, Elvin. Sí. En el caso también, hablar un poco de Guatemala acerca de la oralidad y la calidad de litigación que están teniendo actualmente. Gracias, Laura. Bien, buenos días. Me uno también al saludo a mis colegas, que tengo el gusto de conocer a la mayoría y compartir también en otros espacios sobre discusión de los problemas que están aquejando a la reforma y a nuestro sistema de justicia, y también un saludo al CEJA, que por tomarnos en cuenta, el día de hoy estoy representando a una organización con la que ha trabajado en Guatemala por más de 20 años prácticamente. Y bueno, siempre es un gusto también como guatemalteco poder estar en Panamá.
Agradecer también a las autoridades de Panamá por habernos tomado en cuenta para poder compartir un poco las experiencias de nuestro país. Lo hemos estado haciendo en los últimos años y la verdad que también hemos ido aprendiendo de ustedes. En el caso guatemalteco es inevitable contextualizar en el sentido de que allá por 1992 pues fue el primer país, y creo que todos los informes de CEJA explican ese contexto en el que se dio la reforma. Al igual que Córdoba, nosotros iniciamos también la implementación de un modelo procesal penal acusatorio. 2 personas de nacionalidad argentina se instalaron en aquel entonces en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala con la voluntad política de los magistrados en aquel entonces. Pues fundaron su trinchera e iniciaron un proceso, digamos, ellos eran Alberto Binder y Julio Mayer, con que se inició ese Código Procesal Penal. Lo interesante de esto, que hablar del caso guatemalteco, es también hablar de una década, esa primera década de vigencia del Código Procesal Penal, que es el decreto 5192, que es el Código Procesal Penal que entró en vigencia en el 94, es hablar de una década de malas prácticas, es hablar de una década donde los informes también datan y explican, digamos, de cómo otros países que iniciaron la reforma judicial en el resto de América Latina tomaron en cuenta las malas experiencias de un fracaso de implementación en esa primera década en el caso guatemalteco. Sin embargo, como decía Jenny, romper ese esquema cultural, ese esquema de malas prácticas que fue impuesto prácticamente por el sistema español durante más de 200 años, es muy difícil y fue en buena medida a lo que nos topamos quienes hemos acompañado el proceso de reforma en Guatemala. Y lo logramos pues, tomando en cuenta planes pilotos muy pequeños, digamos, laboratorio de buenas prácticas con algunos jueces, con algunos fiscales, en el sentido de transformar las prácticas más allá de que pusiéramos a hacernos otra reforma normativa o implementar un nuevo código. En ese sentido, y es importante también para quienes quieran estudiar el caso guatemalteco, analizar en buena medida lo que fue en el 2005, 2004, 2005, un laboratorio de buenas prácticas que se montó desde Quetzaltenango, que es la ciudad, digamos, que tira, digamos, toda la nueva tendencia a la reforma judicial en Guatemala, un nuevo modelo de gestión por audiencias, que en buena medida era oralizar todo el proceso penal, sobre todo la fase preparatoria, porque al inicio de la reforma procesal penal en el caso guatemalteco, la oralidad se centró exclusivamente en el juicio y siguió persistiendo la escritura en las fases previas a juicio. Me parece a mí que el caso Quetzaltenango es un caso paradigmático de analizar en el sentido de que se tomaron juzgados modelos para poder implementar un laboratorio de buenas prácticas e instalar la oralidad directamente en todas las audiencias previas al juicio. Eso llevó, digamos, a cambiar la metodología de trabajo de las audiencias, a mejorar las destrezas no solo en litigación, sino también en la conducción de las audiencias por parte de los jueces. También llevó en buena medida a generar una política judicial que queda instaurada en el 2006 con el reglamento de tribunales de un cambio de paradigma en el sentido de romper con la escritura del modelo. Este es un modelo que se trabaja, y tengo que decirlo porque también está presente, y también un saludo a Eric Juárez, digamos, con la Comunidad Jurídica Occidente, que lo trabajamos directamente con el Instituto y la Corte Suprema de aquel entonces. Eso nos llevó a que se replantea un cambio de prácticas más allá de lo que implicó la reforma normativa del 94. En ese sentido encontramos eco en el resto de los departamentos del país en el cambio del modelo, y fuimos oralizando las etapas previas con todas las limitaciones y con toda la escasez de recursos que en buena medida caracterizan a los estados latinoamericanos. Encontramos el recurso más importante, que era la voluntad política de cambio en las autoridades y en estos jueces y fiscales que dispusieron, digamos, transformar el modelo y realmente darle un carácter adversarial al sentido de la reforma. ¿Qué sucedió? Con esas experiencias exitosas es un modelo de gestión por audiencias que fue instalado ya en el resto de la República, excepto, digamos, en buena medida la ciudad capital, que es el departamento, la capital de Guatemala, que es como donde se concentra más el conservadurismo judicial, lo tengo que decir porque en buena medida el estudio refleja datos de la torre de tribunales del Estado de Guatemala. Y por eso siempre y se lo decía a Erika antes de la ponencia, voy a hacer la excepción de que Guatemala tiene